música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a aprovechar este tiempo que estamos adorando al Señor y a tener un tiempo de compañerismo corto. Hablen con sus hermanos, salúdenles en esta mañana y seguimos con la adoración luego. Dios les bendiga, les guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Y qué lindo se ven que aparecen hormiguitas caminando, encontrándose entre el camino ahí. Qué bueno. Celebramos al Señor, celebramos que Él es bueno, que su amor, su misericordia son nuevas y nunca terminan. Amén. Así que en esta mañana nos preparamos para adorar, así continuar adorando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una serie de preguntas que no siempre, pero la mayoría de las veces hago a los chiquillos cuando venimos de camino. ¿Y a qué vamos a la iglesia? ¿Y cómo hacemos eso? Pues ahí parte de la pregunta de cosas, ¿cómo adoramos? Realmente lo que hacemos aquí en este tiempo es adoración al Señor, la coinonía unos con otros, el compañerismo, el cantar, el ofrendar, el que su palabra sea expuesta a través de la predicación y de la enseñanza. Todo esto es adoración y es lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Así que en ese espíritu, en ese sentir de continuar reconociendo quién es nuestro Dios y adorándolo porque nos ama y porque demostró ese amor a través de su Hijo Jesucristo, continuamos cantando y continuamos contando aquellas cosas que ha hecho no solamente en nosotros, sino a través de la historia de este mundo. Amén. Padre bueno y santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros, porque día a día ves nuestras luchas, porque día a día ves nuestras alegrías. Padre, y queremos en primer lugar reconocer que tú eres nuestro Dios, que estamos aquí únicamente por ti, únicamente por tu amor, por tu misericordia. Y también queremos darte gracias porque en esos tiempos de lucha, Señor, tú has estado con nosotros, nos has fortalecido, tu Espíritu Santo ha obrado por medio de nosotros, en medio de la situación. Y te damos gracias, Señor, porque eso únicamente ha sido posible por ti. Y por eso en esta mañana te adoramos, te bendecimos. Y cualquier cosa que interrumpa este tiempo de adoración contigo, la queremos rendir en tus manos, queremos confiarla a ti, que eres nuestro Dios, para de esta manera adorarte con libertad. Y de esta manera abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y escuchar lo que tú tienes para nosotros, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos volvemos a ti, porque estamos agradecidos y queremos tu obediencia, Señor, para adorarte, Padre, porque tú cumples tus propósitos, nos das tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, Señor. For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. John 3:16. Nos volvemos
de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra gratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a En nuestra sociedad, el rol del padre es algo que no está tan bonito en muchas de nuestras sociedades, en muchas de nuestras culturas. El padre está ausente o el padre no es la persona que nosotros esperamos que sea. Pero el Señor es nuestro gran padre. Y de esto habla esta canción, de que Él es nuestro buen padre. Así que esperamos que la puedan cantar junto a nosotros. He oído miles de historias acerca de cómo eres Dios y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, pues eres Dios, eres tú, y
pray that as we all are having probably our own struggles, I pray that you would guide us, give us peace in our spirits, and help us to have wisdom. And I pray for the message that you would open our hearts and our ears to the word you have for us. So in your name we pray. ¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? Amén. Como en nuestras Biblias, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6. Sé que no hemos pasado por la primera parte del capítulo, lo vamos a estar nada más hablando un poquito por encima de él. Y me disculpan. Ahora sí, ahora estamos listos. Libro de los Hechos, capítulo 11, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Entonces vamos a estar viendo un evento, es el arresto de Pedro. Y en este evento vamos a descubrir cosas en la respuesta de Pedro, la manera en que Pedro responde a este arresto, a la manera en que Dios lo libera, la manera en que Dios lo rescata. Pero también vamos a ver, en cierta manera, esta es una ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿ok? Nos buscó, nos salvó y nos guió a esa salvación. Pero vamos a estar viendo tres cosas importantes en este relato. Número uno, con respecto a la que ilustra la salvación, vamos a ver cómo Dios viene a nuestro rescate. La manera en que Dios desde el comienzo, Él planificó, tuvo su plan para salvarnos y vino a nuestro rescate. Nosotros no tuvimos que llegar a ningún lugar. Él vino y Él viene a nosotros para rescatarnos. Número dos, vemos cómo Él nos guía entonces a esa salvación. A través de sus enseñanzas, a través de su palabra, a través de la manera en que Él se revela al mundo. Él nos guía entonces a la salvación. Y número 3, entonces Dios nos envía a vivir esa salvación. Vemos como Dios viene hacia nuestro rescate, nos guía a la salvación y luego nos envía a vivir la salvación. Y la palabra de Dios dice entonces en el capítulo 12, versículo 6 hasta el versículo 12. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en los costados para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegando a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel le dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Palabra del Señor. Así que vemos aquí primeramente cómo Dios envía al ángel, ¿verdad? En este caso envía un ángel para el rescate de Pedro. Una nueva amenaza se levanta para la iglesia. Ya no son los judíos los que están persiguiendo a los cristianos, sino que ahora sube
al nivel no religioso, sino al nivel político, a nivel civil, porque ahora son los líderes romanos los que comienzan a perseguir la iglesia. Ya no son algunos judíos religiosos, ya no son este grupo de personas, ¿verdad?, que están simplemente tratando de dañar el testimonio del cristiano. Ahora es el líder de la ciudad el que está buscando la manera de hacerle daño entonces a los cristianos. Y si usted ve, como que la cosa se va poniendo peor. No se está poniendo más fácil. Apenas la iglesia está creciendo, se está formando, pero la cosa se pone cada vez más difícil. Así que ahora la persecución es de parte del gobierno local y su nombre es Herodes de Agripa. Y Herodes era de descendencia israelí, él era israelita. ¿Okay? Entonces Herodes, como es el encargado, es el representante del emperador en aquel lugar, él quiere tener la gracia, ¿no?, de que el pueblo judío lo mire con buenos ojos. Así que para que lo vean bien, para que digan, oh, este Herodes de Agripa es tremendo líder, pues él comienza a perseguir a los cristianos para que los judíos entonces lo vean con buenos ojos, para ganarse el favor de su propia gente. Podríamos decir que tal vez hasta culpable se sentía, ¿no?, de no llevar la vida que llevan los judíos, y de esta manera está tratando, en Puerto Rico decimos, de lamber el ojo. No sé cómo dicen en sus países, ¿verdad?, cuando tú haces cosas buenas para que los otros te ayuden y te miren bien, ¿verdad? Nosotros decimos lamer el ojo, una lambía de ojo, ¿verdad? Estaba tratando, ¿verdad?, de hacerse ver bien ante el pueblo judío. Así que esta obra de terror comienza con el arresto de Santiago, que es lo que aparece al principio del capítulo. Santiago, el hermano de Juan, uno de los más cercanos a Cristo, era Santiago, Pedro y Juan, los que estuvieron allí en el monte de Transfiguración, los que estuvieron cuando se resucitó la hija de Jairo, los que estuvieron con Jesús en el Getsemaní antes de que fuese arrestado. A Herodes de Agripa lo manda a arrestar y lo manda a decapitar. Así es que comienza este capítulo, ¿no? Una escena difícil para la iglesia en aquel momento, que no solamente le acaban de ejecutar a Santiago, sino que ahora Pedro al otro día le toca el juicio para también ser ejecutado. Vemos ahí entonces, ¿verdad?, la firmeza que estos hombres servían al Señor. Así que de la misma manera que el pecado creó caos en el mundo con su condena de muerte, ahora el pecado continúa creando ese caos por medio de aquellos que se dejan usar por él, aquellos que viven en pecado. Y en este momento pues el pecado se personifica en las acciones de Agripa, buscando matar a la iglesia, perseguir a aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta gente está en peligro y Agripa se pone en esa persecución. Los busca, los arresta, los castiga, y continuamos viendo este acto de terror y de crimen y de actividad pecaminosa alrededor, no solamente en aquel tiempo, sino que hoy día continuamos viendo esto en nuestras sociedades, en nuestras iglesias, a veces tal vez con no una persecución directa, pero una persecución indirecta, pero hay países donde todavía este acto de terror ocurre, donde se encuentran a los cristianos, se juntan en las plazas y se les quita la vida. Sin embargo, Dios vino a este mundo a darnos esperanza, aún en ese caos, aún en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Podemos confiar en que Dios vino a rescatarnos de ese pecado. Dios vino a liberarnos del pecado y vino a darnos vida eterna. Dios es el que toma la iniciativa. En aquel momento, aún antes de crearnos, Dios es que hace el plan y toma la iniciativa de crearnos y enviar a su Hijo Jesucristo para que de esa manera limpiara nuestros pecados, pudiésemos ser perdonados y pudiésemos tener vida eterna. Es por eso que los que creemos en el Señor vivimos confiados de su promesa y de su gracia. Todo lo que hemos entregado nuestra vida al Señor, todo lo que hemos reconocido que hay pecado en nosotros y que únicamente la sangre de Cristo puede limpiar ese pecado, vivimos confiados
de que no importa cuánta persecución o cuán difícil esté nuestro ambiente, vivimos confiados en que estamos cuidados por Dios, en que el amor de Dios está presente en nosotros y que Cristo y a través del Espíritu Santo nos acompaña, nos da fuerzas y nos permite sobrellevar estas situaciones. Y usted dirá, pastor, pero eso díselo a Santiago, que fue el que le picaron la cabeza. No importa, porque de ahí Santiago fue a estar con el Señor. Santiago, aunque a Santiago le tocó entregar su vida en ese momento, Santiago tenía la esperanza de que aunque físicamente perdiera la vida, él iba a vivir eternamente con la persona que realmente vale la pena vivir, que es nuestro Dios. Y en el plan de Dios en aquel momento, el plan de Dios con Santiago, hasta ahí llegó. Y a través de Santiago Dios dio su testimonio. Y Dios trabajó en la iglesia. Sin embargo, el plan con Pedro era diferente. Pedro vivía con esa misma confianza. Y sabía que Santiago lo habían matado el día antes. Pero Pedro vivía con esa misma confianza que tenía Santiago. Allí en la cárcel, encadenado. Adivinen qué hacía él. Roncando, mis hermanos. Estaba roncando. Ahí no dice que está roncando, pero está dormido. Él no siente, él no sabe lo que está pasando. Vemos que no tenía la ropa puesta, o sea que estaba bien cómodo, aunque tenía las cadenas, pero estaba durmiendo muy cómodo, muy tranquilo, al punto de que no se dio cuenta que el ángel lo había liberado hasta que estaba afuera. O sea, él estaba bien dormido. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien? Por favor, hermanos o hermanas, no miren a su esposo o esposa. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se levanta por las mañanas y no es una persona mañanera? Que nada más camina por inercia, ¿no? Porque se tiene que mover. Pero no está. Todavía está en la cama, todavía está en la almohada, ¿no? Yo no soy esa persona, ¿ves? Por si acaso. Yo no soy esa persona. Por si acaso. No estoy mirando a nadie. Yo no soy esa persona. Pero así estaba Pedro, él estaba tranquilo, él estaba en paz. ¿Quién puede dormir de esta manera sabiendo que acaban de matar a tu compañero hace unos minutos y que mañana te toca a ti? ¿Quién duerme? ¿Quién descansa teniendo eso en su mente, en su corazón? Aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo pueden descansar de esta manera. ¿Por qué? Porque Pedro descansaba en la promesa de la vida que Jesús le había dado. Y número 2, Pedro descansaba en aquello que Dios le había revelado con respecto a la manera en que Dios le iba a usar. Si vamos a Juan 21:8, eso nos va a dar una idea de qué le había dicho Jesús y por qué Pedro estaba tan tranquilo. Pedro dijo, no, es que a mí no me toca ahora. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Juan 21:18. Jesús le dijo, te digo la verdad, Pedro. Cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, escuchen bien, cuando seas ¿qué? Viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Con el tipo de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y aquí Pedro no está viejito todavía. Pedro todavía se viste él mismo, ¿ok? Aunque sí le han vestido con cadenas y lo están llevando a donde él no quiere ir. Pero Pedro está tranquilo. Pedro conoce el plan de Dios. Pedro ya se le fue revelado ese plan y él sabe que no es su tiempo. Por esa razón él está dormido, él está tranquilo, él está en paz. Y en el tiempo de dificultad, mis hermanos, aunque usted esté solo, aunque nadie esté ahí con usted, usted puede ver a Dios, usted puede sentir a Dios, usted puede estar seguro que Dios está con usted, descansando ¿en qué? En la promesa de vida que Dios le ha dado por medio de su palabra y por medio del sacrificio de Jesús, y por aquellas cosas que usted sabe que ya Dios ha determinado para que usted realice. Yo no es que yo sepa que yo voy a vivir hasta los 50, qué sé yo, o tal vez antes, tal vez después, yo no sé.
Pero mientras yo esté aquí, eso no es una preocupación para mí. Yo sé que Dios tiene un trabajo para mí. Yo sé que Dios tiene un propósito dentro, ¿verdad? Me ha asignado una tarea dentro de su propósito. Y yo, mientras esté aquí, tenga oportunidad, voy a cumplirla. Y por eso es que Pedro estaba así de tranquilo. Confía en el Señor, confía en su vida. Me ha dado una tarea. Mientras yo esté aquí, voy a cumplirla. Dios siempre está en actividad. Dios siempre está alrededor de nosotros. Por eso es tan importante mantenernos enfocados en su palabra, descubrirlo, saber quién Él es, saber lo que hizo por nosotros y lo que eso implica en nuestra vida. Eso es lo que le da la seguridad a usted, eso es lo que me da la seguridad a mí. Descansemos en la realidad de que tenemos vida en Cristo, que tenemos vida en abundancia, no aquí únicamente en la tierra, sino que es abundante, porque aún después que partamos de aquí, viviremos eternamente con Él. Y Pedro trató de explicar este sentimiento, ¿verdad? Este pensar en su carta, primera de Pedro 5:7, cuando dijo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y aún cuando Dios nos llama a su presencia, esto continúa siendo el cuidado de Dios para con nosotros. Porque seguimos en este mundo, seguimos enfermándonos, cosas terribles siguen ocurriendo allá afuera. A veces vamos a morir a causa del pecado de otros, no porque realmente nosotros hayamos hecho algo malo. No necesariamente porque sea el plan de Dios, simplemente porque es parte de la imperfección que existe aquí en este mundo. Pero para los que creemos en Cristo, las cosas no terminan aquí, sino que los cuidados de Dios continúan aún luego de que partamos a Él. Claro está, para aquellos que han creído y viven para Él. Amén. Así que no solamente Dios viene hacia nuestro rescate de la misma manera que hizo con Pedro, de la misma manera que hizo en lo que Él nos revela en su palabra a través de su sacrificio, sino que Dios también nos guía a esa salvación. Y Dios siempre nos va a guiar por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Él nos guía para que conozcamos lo que es la salvación y lleguemos a ella. El problema somos nosotros. Y ese es el gran problema. Somos nosotros que pretendemos trabajar la salvación, pretendemos hacer cosas para llegar a la salvación. Pero es que nosotros no sabemos dónde está esa salvación por nosotros mismos. Nosotros no podemos llegar a esa salvación si Dios no nos la revela, si Dios no nos la muestra. Es únicamente por Dios, pero mientras tratemos por nosotros mismos, vamos a comenzar a buscar salvación en cosas que son limitadas, sea de aquí y ahora, cosas que después de esta tierra no van a valer en lo absoluto, porque la salvación no es por obra ni por lo que yo puedo llegar a hacer. La salvación descansa en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de lo que ya Dios hizo por nosotros. Entonces buscamos por nosotros mismos, buscamos confiar en nosotros en vez de confiar entonces en el Señor. Y Dios nos muestra y nos guía la salvación de muchas maneras. Y desde el principio lo está haciendo, la creación, ¿no? Desde la consecuencia de la caída de Adán y Eva, ahí cuando dice que la mujer pisará la serpiente y el hijo, ¿no? El producto de la mujer pisará la serpiente, pero él le morderá el talón. Hablando de Jesús, de que Jesús va a venir, de que Jesús, esa salvación va a llegar a nosotros. Pero también la vemos en los mandamientos. La ley, precisamente la palabra nos dice que la ley de lo que sirvió es para guiarnos entonces a la persona de Jesucristo, quien era quien nos podía salvar. Porque la ley lo que nos demuestra a nosotros es cuán imperfectos somos y que no podemos cumplirla toda a causa de esa imperfección. Porque con romper una sola ley era suficiente para quedar fuera del reino de Dios. Entonces la ley lo que hace es que nos guía a la persona de Cristo, a la salvación que hay en Cristo. Los profetas a través de sus profecías, hablando, ¿verdad?, de quién es Dios y cómo Él va a proveer a ese Salvador. Las enseñanzas de Jesús muestran quién Él es y la manera que Él es el pan de vida, el agua de vida, del cualquiera que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás, hablando, ¿verdad?, de quién era Él, la manera en que Él podía proveer esa salvación.
En la relación de Jesús con Dios, en la relación del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa Trinidad nos muestra, nos guía entonces a esa salvación. Dios siempre nos va a guiar a la salvación de la misma manera que este ángel le ordenó a Pedro y lo llevó a un lugar seguro. Al igual que Pedro, aquellos que hemos sido salvos es algo que no es fácil de explicar, es difícil, ¿no? La salvación, cuando llegamos a los pies de Cristo, hay tantos elementos y sí, de alguna manera entendemos lo que está pasando, pero es como que estamos como sobreexaltados, ¿no? Y aún hoy cuando te preguntan, ¿y tu experiencia de salvación cómo fue? Y a veces empezamos, es que no sé cómo explicarlo. Fue tan maravilloso lo que Dios hizo por mí, la manera en que Dios me trajo a Él, la manera en que Dios me mostró su amor y me mostró su gracia. Esto mismo le estaba pasando a Pedro. Allí en aquel momento, él simplemente ya había tenido experiencias con la visión. ¿Se acuerdan de la visión de Cornelio? Era antes de ver a Cornelio que venía, se abrió el cielo, bajó la comida, esto come, y él dijo, Dios, pero ¿cómo me vas a hacer comer? En esta ocasión Pedro dijo, yo no voy a reaccionar, porque si digo algo voy a meter las patas, como le pasó en la primera visión. Así que Pedro simplemente, levántate, se levantaba, ponte la ropa, se puso la ropa, ponte el abrigo, se puso el abrigo, y ahí, y como si él esperara a la próxima instrucción, sal para afuera, salgo para afuera, no siguiendo la instrucción de Dios, pero para él fue una experiencia sobrenatural al punto que él no entendía lo que estaba ocurriendo. La obra de Dios en nosotros nos maravilla a ese punto también. Nos maravilla y tal vez se nos hace difícil, pero a medida que vamos conociendo y entendiendo más en qué se basa la salvación, empezamos a entender y empezamos a profundizar y nos sigue maravillando, pero nos llena de gozo y nos afirma en nuestra fe. Pedro durante el rescate pensaba que esto era solamente una visión, ¿no? Como ya dijimos. Sin embargo, el ángel lo estaba guiando a liberar, y usted no sabe, pero a Pedro le tenían un soldado a cada lado con cadenas, 2 soldados en la puerta, ahí mismo en la misma celda, más los que estaban afuera. O sea que él pasó por el medio de todo el mundo y nadie lo vio. Es por eso que él pensaba que todo esto era una visión. Y aunque pensaba que era una visión, Pedro fue obediente a cada instrucción. Pedro no dijo, esto es una visión, a ver qué pasa. No, él fue obediente a cada instrucción, él respondía. Y tal vez usted no entiende todo lo que está pasando alrededor de usted, tal vez usted no entiende qué es lo que está ocurriendo, pero cuando Dios pone oportunidades, cuando Dios pide algo de usted, sea obediente y deja que Dios lo maraville con lo próximo que va a hacer en su vida, con lo próximo que va a hacer a través de usted. Seamos obedientes con lo que nos revela la palabra, con el proceso de santidad, ¿no? El proceso de ser mejores cristianos, mejor ejemplo, mejor testimonio día a día. Dios siempre nos va a llegar a un lugar más seguro. Aun cuando nos cueste la vida física, Dios siempre nos va a llevar a un lugar más seguro. Pues qué mejor lugar, qué lugar más seguro que estar en la presencia de nuestro Dios, sea aquí o sea con Él en la eternidad. Confiemos en que esa instrucción nos llevará a lugar seguro. Si tú no conoces a Dios y Dios está hablando a tu vida y Dios está haciéndote ver que lo necesitas, confía en Él. Él no te está llevando a una trampa, Él no te está llevando simplemente a meras historias. Dios te está llevando a un lugar seguro. Y ese lugar seguro es por medio de la salvación, por medio de Cristo Jesús. Y luego que Dios nos lleve a ese lugar seguro, Dios quiere que vivamos esa salvación. No solamente a sentirnos satisfechos por lo que Dios hizo en nosotros, sino que sentir la urgencia de que otros experimenten lo mismo, de que otros puedan venir a los pies de Cristo. Y es de suma importancia que constantemente, en primer lugar, reflexionemos en la obra salvadora de Cristo. Fue lo que hizo Pedro al momento que salió de allí. Cuando se dio cuenta que no era una visión, dijo, espérate un momento. Realmente Dios me sacó de la cárcel y me libró del castigo del Agripa y me libró de lo que los sacerdotes habían planificado para mí. Él está reflexionando de lo que Dios le había sacado.
Estaba reflexionando de lo que Dios lo había librado, no solamente de salir de la cárcel, sino de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Así que es importante que reflexionemos en nuestra conversión. No solamente en nuestra conversión, sino en lo que ocurrió, los eventos, que ocurrieron a nuestro alrededor, de la manera en que Dios nos cuidó para llegar a esa salvación, de la manera en que Dios nos guió aún después de recibir esa salvación. Es importante que lo hagamos, hermano, porque esto afirma nuestra fe y nos llena de gozo, en especial en momentos difíciles. Reflexione en su salvación, reflexione en lo que Dios hizo por usted, tal y como lo dice Colosenses 2, del 6 al 7. Esto es lo que le dice Pablo a la iglesia. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Ven esto? El reflexionar. Pablo le está diciendo de la manera en que ustedes recibieron a Cristo, ¿se acuerdan? En otras palabras, ¿no? De la manera en que ustedes recibieron a Cristo Jesús, ahora vivan de acuerdo a esa decisión. Pero Pablo los está llevando al momento original, al momento preciso donde ellos recibieron entonces esa salvación, porque la recibieron con un mensaje, ¿okay? Y luego le dice: arráiguense, edifiquen su vida en ese evento, en esa verdad de Cristo, y entonces su fe se va a crecer en las enseñanzas y a la gratitud que reflexionar en la salvación va a traer a ellos. Así que la salvación va acompañada entonces, en primer lugar, de una reflexión de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida, pero también en vivir esa salvación. No solamente recibirla, pero también vivir. En una casa y dijo: deja que se calmen las cosas aquí en esta cueva, ¿verdad? Y entonces cuando ya no me busquen, pues salgo y me voy a otro lugar. Pedro fue a donde estaban los hermanos, fue a donde estaba la iglesia, a contarle lo que Dios había hecho por él. Pedro fue a dar el testimonio de la manera en que Dios lo había sacado de la cárcel. Él inmediatamente fue a testificar a sus hermanos en aquella noche. Y esto fue de suma bendición para esta iglesia y lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Pero es nuestra responsabilidad hablar las buenas nuevas de Cristo a otros, tal y como Él nos ha exigido que lo hagamos. Así que meditemos en eso, hermanos. Meditemos en que Dios, en que Jesús vino a nuestro rescate, en que Dios nos guió a esa salvación y que Dios quiere que vivamos esa salvación de tal manera que otros puedan ver a Cristo en medio de ti y de mí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, en tu casa, aprendiendo de tu palabra, Padre. También gracias por su amor, por su misericordia, gracias por su provisión, por su fidelidad, Señor. Y le damos gracias, Señor, por estas ofrendas. Usted bendígalas, santifícalas, ya que son para engrandecer su obra, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después que usted entregue su ofrenda, puede ponerse de pie, porque vamos a cantar el último canto que cantamos hoy, de nuevo. Vamos a comenzar desde el verso número 3. Vamos a reflexionar en
mensaje de hoy, en cómo el Señor nos guía, cómo tenemos que obedecerle sin ninguna preocupación y compartir el mensaje y el testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. Cantemos. Esta semana fue muy refrescante. Cuando uno prepara la predicación, hay que buscar la manera la pregunta es, ¿estoy viviendo esto? Lo primero que yo me pregunto. Y lo segundo es, si no, ¿de qué manera puedo practicarlo y puedo vivirlo, ¿no? Porque no lo voy a exigir de ustedes si yo tampoco lo puedo hacer. Y fue muy refrescante el meditar en esa experiencia de salvación, porque es algo que a veces nos olvidamos. A veces seguimos viviendo nuestra vida y nos olvidamos cómo llegamos aquí, nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, de la manera en que Dios nos ha preparado y nos bendice, y aún en el tiempo difícil, la manera en que Dios ha obrado en nuestra vida. Así que si tal vez hacerlo toda la semana es muy difícil, al menos dedique el día de hoy para reflexionar en esa obra de Dios en su vida, en ese momento en que Dios le salvó, lo que ocurría alrededor, de qué eventos ocurría alrededor de eso y de qué manera Dios lo ayudó a avanzar, a caminar, a llegar a donde está usted hoy. Para mí fue de suma bendición y es mi deseo que usted pueda, que su fe sea afirmada a través de esa experiencia. Amén. Padre bueno y santo, te damos gracias por este día, Dios. Gracias porque tu amor es inagotable, porque tu misericordia y tu gracia nos alcanza día a día, Padre. Gracias, Señor, porque aquel día, allí escuchando aquella predicación, Dios, tú me hiciste consciente del pecado en mi vida, de las consecuencias de ese pecado, y que necesitaba de ti para ser perdonado y recibir vida eterna. Gracias por todas aquellas personas que invirtieron en mí, que me hablaron de ti, Señor. Gracias porque tu palabra me fue revelando día a día, y aún después de esta decisión, Señor, tú me cuidaste, pusiste gente clave alrededor mío que me ayudaron a crecer y madurar en ti, Dios. Gracias, Padre, por las incontables veces que salvaste mi vida y me protegiste, Dios. Y gracias porque me das el privilegio de servirte en este lugar. Te pido por cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, que de igual manera tú les bendigas, afirmes su fe por medio de esta experiencia de salvación, Señor.
porque un día de igual manera ellos recibieron ese mensaje. Se les fue revelada la verdad de tu Hijo Jesucristo y sus pecados fueron perdonados, y hoy también, Señor, viven seguros de que esa salvación no termina aquí, sino que continúa en la eternidad junto a ti. Gracias, Padre, que aún en tiempos difíciles podamos recordar que tú estás con nosotros, que tú nos guías, Señor, al lugar seguro, y que podemos contar contigo. Ayúdanos entonces ahora a vivir esa realidad, a vivir la verdad de la salvación en nosotros, y que toda persona que nos mire, Señor, pueda verte a ti sobre todas las cosas, y que tú, mi Señor, les guíes entonces al lugar seguro, a la salvación, al perdón a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, si alguna persona no ha tomado esa decisión en este lugar, Padre, que hoy sea mañana de salvación, que hoy sea una mañana, Señor, donde su vida comience nuevamente, pero ahora en la seguridad de tu cuidado, en la seguridad de tu perdón, en la seguridad de tu gracia. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que si ese es tu deseo en la mañana de hoy, no te vayas de este lugar. Queremos hablar contigo, ¿verdad? No va a tomar mucho tiempo. Queremos que tú también puedas vivir la salvación en Cristo.